Hola, bienvenidos a Sun Connection, la mentoría para el bienestar profesional. Soy Belén, tu mentor. Hoy la pregunta del día es ¿cómo manejar una conversación difícil? Esta pregunta es sin duda una de las más repetidas cuando hago mentoría a profesionales jóvenes. Y es increíble cuántas veces se nos puede presentar una conversación difícil, no solo en la vida profesional, pero también en la vida personal. Y realmente nunca hemos tenido alguien que nos explique cómo manejar esto, cómo hacerlo. Esto no es algo que se estudia en el colegio o en la escuela, es algo que nos dejan a que aprendamos en la vida a través de experiencias. Por eso es que yo quería compartir con ustedes las técnicas de acuerdo a mis experiencias después de haber trabajado más de 25 años en vida corporativa, en diferentes idiomas y en diferentes países. Déjame empezar de una vez. Ok, Belén, ¿cómo puedo manejar una conversación difícil? Tengo una técnica muy simple, son 3 pasos o 3 protocolos a seguir. El primero es siempre recordar que nadie viene a trabajar o viene en tu vida personal para molestarte. Nadie va al trabajo pensando, hoy voy a hacer que esta persona se moleste. No. La gente viene a trabajar como usted viene a trabajar. Venimos a trabajar para dar un valor añadido, para contribuir, para llegar a un logro, para tener un éxito o para ganar dinero. O sea, cualquier sea el motivo. Pero realmente no es para ir a molestar o a causarle dificultades a otra persona. Súper importante pensar en esto cuando estamos en una conversación difícil. Esa persona no está realmente contra ti. Esa persona tiene objetivos o tiene metas que son diferentes a las tuyas. Y justamente allí es donde tenemos que aprender a entender y buscar de entender cuáles son esas metas, esos objetivos, porque eso permitirá a crear un diálogo. Ahora bien, aquí vamos al segundo protocolo o tip. Es cómo controlar las emociones. Esa es la segunda parte, aprender a controlar las emociones. Y es súper importante porque generalmente en una conversación difícil, inmediatamente el lóbulo frontal de nuestro cerebro es el que se activa. Este lóbulo frontal es el que se ha creado por millones y millones y millones de años para realmente activar el mecanismo de defensa del cuerpo. Cuando nos encontramos con un reto, con un problema o sentimos que hay que estar en alerta, vamos a la parte defensiva y esta es la parte del cerebro que se activa, envía sangre, energía a la parte del cuerpo que tiene que correr si tengo que escapar de alguien que quiere matarme o tengo que esconderme para protegerme. Esta es la parte del cerebro que va en esa parte defensiva de protección y es donde las emociones se ponen mucho más activas, es donde el estrés se activa. Nosotros tenemos que buscar de activar el lóbulo parietal, que se encuentra más en la parte de atrás del cerebro. El lóbulo parietal es la que ayuda a activar nuestros conocimientos, es la que ayuda a activar nuestra parte racional, el pensar. Realmente aquí es donde uno encuentra las habilidades para aprender, esas habilidades de aprendizaje académicas, el cómo aprender a leer, las matemáticas, el escribir, esta parte racional del ser humano. Justamente es la parte que tenemos que activar cuando estamos en una conversación difícil, porque lo innato de nuestro cerebro es sentir si alguien está elevando la voz, estamos en un momento de riesgo y vamos a buscar de defendernos. Se activa inmediatamente la parte frontal. Tenemos que buscar de activar la parte del medio. Y ahora se preguntan, ok, Belén, ¿y cómo hacemos eso?
ay, algo muy complicado. Respira. Ok, Belén, gracias. Respiro todos los días, millones de veces. ¿A qué te refieres con respirar? Muy interesante. Cuando estamos en ese momento de defensa, de que nos estamos protegiendo, generalmente la respiración va en la parte alta de nuestro pecho. Y suena algo como que... Esta respiración es la que causa o activa o genera el estrés, que es justamente lo que necesitamos si tenemos que correr para defender nuestra vida. Pero cuando estamos en una conversación difícil, este tipo de respiración no nos ayuda a manejar la conversación. Tenemos que activar la respiración baja, la del estómago, donde respiramos lentamente, 1, 2, 3 hacia adentro y expiramos 1, 2, 3 hacia afuera. 1, 2, 3, inhalación, 1, 2, 3, exhalación. No es complicado, requiere práctica. Hay muchos tipos de respiración, por cierto. Es algo que nosotros cubrimos en Sun Connection. Tenemos seminarios que conducimos para básicamente aprender diferentes técnicas de respiración para diferentes actividades, motivos. Si queremos tener una conexión emocional, tener un breakthrough, como se dice en inglés, a nivel transformativo, hay diferentes tipos de conexiones, de respiraciones. Pero para una conversación difícil es esta respiración básica, el de inhalar por 3, exhalar por 3 veces. Ustedes dirán, esto se va a sentir como que un montón de tiempo mientras estoy en la conversación. Realmente toma 20 segundos. Y esos 20 segundos son los que van a inmediatamente cambiar tu perspectiva en la conversación. Vas a encontrar que las emociones se calman y empiezas a realmente escuchar y a pensar en cómo manejar la conversación. Y eso es lo que queremos cuando estamos en una conversación difícil. El tercer tip es diálogo. Y es súper importante, sobre todo para aquellas personas introvertidas. No me uno con las introvertidas porque ustedes ya verán, yo soy muy extrovertida. Pero las personas introvertidas necesitan ese tiempo para escuchar, reflexionar y después compartir sus pensamientos o sus ideas. En una conversación difícil es importante de que usted hable, de que usted exprese el pensamiento, las ideas que tenga para realmente crear ese diálogo. Es importante también durante ese diálogo separar todo lo que es lenguaje emotivo y emocional. Una de las técnicas es hablar en tercera persona en vez de primera persona. No, evitar el yo pienso o yo siento que y ponerlo más, esta situación requiere. Pensemos que esta situación es diferente y requiere. Allí ya cambiamos un poco el tono y la conversación empieza a manejarse con una tensión menos emocional. Hablando de emociones, buscar de mantener un lenguaje y utilizar palabras que no emitan emociones. Ese realmente es lo más importante de este diálogo cuando se está en una conversación difícil. Porque generalmente palabras emotivas van a generar una reacción emotiva también de la otra persona. Y es justamente lo que queremos controlar. Otra técnica durante el diálogo es reflejar físicamente la posición corporal que tiene la persona. Si la persona está de brazos cruzados, empiece usted, refleje esa posición, imite la posición y después cámbiela. Es súper interesante porque nosotros humanos, desde que éramos pequeñitos, éramos unos niños,
Pues siempre estuvimos imitando, es lo que nosotros aprendimos, imitar a los padres para poder hacer y aprender lo que había que aprender. Y eso está tan grabado en nuestra memoria que inconscientemente las personas imitan y reflejan la posición corporal de otras. Importante, utilícelo. Imite esa posición corporal, cámbiela para abrir las energías, para abrir el diálogo y la comunicación. Si la persona está hablando con un tono muy alto de voz porque está muy molesta, imítelo e inmediatamente bájelo a un tono más calmado y menos acelerado. Inmediatamente la persona va a empezar a replicar este tipo de comunicación y verá que se avanza en el diálogo y se puede llegar a una conclusión o un punto final que va a ser un win-win. Al final no olvide de sonreír. A veces estamos en esos momentos de tensión y todo el mundo está con esas cejas que le van a salir arrugas, Dios. Van a terminar teniendo que hacerse una cirugía plástica cuando tengan 40. Pero si uno sonríe, mientras está en el diálogo, no que uno se va a carcajear de la risa, porque tampoco eso, pero el sonreír, el tener una expresión mucho más suave en el rostro, mientras está en el diálogo, esto va a relajar a la otra persona. La energía que usted va a emanar relaja a la otra persona, la cual empieza también a relajarse y otra vez empezamos a tener realmente un diálogo para escuchar. Lo que hablamos de un active listening, escuchar activamente a la persona. ¿Cuál es la diferencia de este active listening a escuchar normalmente? Es que generalmente nosotros estamos escuchando para responder. Si usted observa, nosotros cuando estamos en un diálogo, sobre todo a nivel corporativo, estamos escuchando y estamos inmediatamente formulando cómo voy a responder esto. Cuando el active listening es sobre todo escuchar para entender, para comprender ese punto de vista de la otra persona. Eso se llama empatía. Interesante. Así que busque en esa respiración la manera de activar el lóbulo parietal para poder llegar a manejar y controlar la conversación, quitando las emociones y conectándose mejor con el momento presente. Actividad, porque esto no viene de gratis. Aquí viene la actividad para que usted practique. En la siguiente conversación difícil que tenga, observe qué parte de su cuerpo es la que toma tensión. Es que es esta parte del cuello, la espalda, el estómago, le da un tic con los dedos. ¿Qué es la parte del cuerpo donde la tensión va? Respire. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. Y luego observe qué pasa en ese punto de estrés en el cuerpo. ¿Se relajó? Y vea cómo la magia aparece. Reflexione al final del día, tome sus notas y siga practicando. Si deseas mi perspectiva en alguna otra pregunta que tengas a nivel personal, corporativo, profesional, déjala en los comentarios. Yo voy a responderla en uno de los videos subsecuentes. Recuerda suscribirte al canal para que no pierdas la respuesta a tu pregunta. Recuerda todos los días, en todos los sentidos, de ser la mejor versión de ti mismo. Hasta la próxima.